Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenida al estudio que estamos haciendo en la profecía bíblica. Y el día de hoy quiero concluir con esta serie breve de 3 videos acerca del tema de que estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía bíblica. Lo que está pasando con la nación de Israel en el último año es simplemente lo que está escrito en los profetas del Antiguo Testamento. Hoy yo quiero concluir diciéndote una regla o empezando con explicarte una de las reglas de la interpretación bíblica. Y es, obviamente, tener en cuenta el contexto del pasaje que estamos estudiando. Y yo dije, al comenzar esta serie, de que estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía bíblica. Ahora, ¿no? Esto comencé a desarrollarlo hace unas pocas semanas atrás y estamos ciertamente siendo testigos de cómo Israel está destrozando a sus enemigos, ¿no? Cumpliendo esta profecía de Zacarías 12:6 que dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esto se está cumpliendo, ¿no? Sabemos lo que ocurrió hace un año, poquito más de un año, con el ataque terrorista salvaje en el sur de Israel, cuando esta horda de asesinos entraron a territorio de Israel y mataron a 1.200 y un poco más de personas, secuestraron a cientos y cometieron actos realmente indescriptibles de horror y de barbarie. Algo demoníaco, ciertamente algo demoníaco lo que ocurrió en esos días. Lo que ha venido después en este último año ha sido la venganza del pueblo de Israel, la represalia que ha destruido, ha dejado en escombros a ese lugar, ¿no? A ese lugar Gaza, la franja de Gaza, que es pequeño en área y en población también es no muy grande. Por ejemplo, si tú eres peruano, si tú vives en Lima como yo, Gaza es como 2 veces el distrito de San Juan del Lurigancho, y con una población de alrededor de 5 millones de personas. Lo que queda hoy de eso son solo escombros, nada más. Israel ha cumplido y sigue cumpliendo este pasaje que te acabo de leer, ¿no? Que se va a convertir Israel para sus enemigos como una antorcha de fuego entre gavillas y como brasero de fuego entre leña. Los va a hacer arder, los va a desaparecer. Y tú tienes que haber visto las noticias, ¿no? Semana tras semana, día tras día, de cómo Israel está destruyendo esas cuevas, literalmente cuevas, túneles, enjambre de túneles y viviendas, hospitales, escuelas repletas de proyectiles construidos para destruir a Israel. Pero
se está cumpliendo la profecía bíblica de que Israel está despedazando a sus enemigos. Ahora bien, esta ley de interpretación bíblica que yo quiero hoy marcar contigo es que tenemos que tener en cuenta el contexto para poder entender bien los pasajes bíblicos. Es decir, leer todo el libro y tener en cuenta también otros pasajes relativos a lo que estamos leyendo. El contexto es bien importante porque malos predicadores, malos maestros, falsos profetas gustan a menudo de extraer un texto de su contexto para fabricar un pretexto que ayude a sus inconfesables propósitos, probablemente de enriquecerse o ganar fama o dinero, yo no lo sé. Pero si queremos interpretar bien la Biblia, tenemos que tener en cuenta el contexto. Ahora bien, lo que te he leído está en el capítulo 12 y el contexto de este pasaje tiene que ver con el capítulo 13 y el último también el capítulo 14, de tal manera de que quede demostrado bíblicamente lo que yo dije al comenzar estos 3 videos, estos estudios, y es que la profecía bíblica se está cumpliendo delante de nuestros ojos y que somos la generación que estamos en la antesala del cumplimiento del fin de los tiempos. La manifestación del anticristo, el rapto de la iglesia, la gran tribulación y el regreso glorioso del Señor Jesucristo a la tierra, como Él lo prometió, en capítulo 1 del libro de Hechos, ¿no? Varón Galileo o varones Galileos, les dijo el ángel, ¿no? A los discípulos que habían quedado mirando hacia el cielo, como el Señor era llevado en nubes hacia arriba para sentarse a la diestra del Padre a esperar que sus enemigos sean sometidos bajo la planta de sus pies para luego volver a la tierra, porque ese par de ángeles les dicen a los discípulos: ¿qué hacéis mirando allá arriba? Así como le habéis visto ir, así mismo volverá. Jesús va a volver y va a comenzar un reino que no tendrá fin, un reino en el cual morará justicia perdurable. Serán quitados los prevaricadores, ¿no? Los que administran mal la justicia, los jueces prevaricadores, y el poder, aquellos que mal usan los dineros del pueblo para enriquecerse a sí mismos. Son también prevaricadores, presidentes, primeros ministros, congresistas, que lo que hacen es robar el dinero de los pueblos. Dios va a acabar con eso. Va a limpiar de pecado el mundo. Va a expiar la iniquidad para luego traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está por ocurrir en nuestros días y es muy probable que nosotros podamos experimentar ese maravilloso milagro que, repito, está por ocurrir pronto. La resurrección de los santos, de los que son de Cristo, seguida inmediatamente después de la transformación a una nueva naturaleza de los creyentes, los verdaderos cristianos, los nacidos de nuevo, para que juntos vayamos a las nubes para recibir al Señor en el aire y luego irnos al cielo durante los 7 años finales de la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros estaremos en el cielo siendo preparados para gobernar junto con nuestro Rey, con Jesucristo, la tierra, porque el reino va a ser entregado a los hijos del Altísimo. Entonces, estamos en ese tiempo, ¿no? Y yo te digo hoy, el contexto es bien importante. Así que ya dije
que Israel está destrozando a sus enemigos. Y miremos, por ejemplo, este precioso pasaje que está en 12:10 que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, pon atención, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿A quién traspasaron los judíos junto con los romanos hace casi ya 2000 años? ¿A quién crucificaron? ¿A quién clavaron en una cruz, traspasando sus manos, sus pies, su cabeza con una corona de espinas y finalmente con una lanza que atravesó su costado hasta que brotó sangre y agua de él? ¿A quién traspasaron si no fue a Jesús, su Mesías, que no supieron reconocer? Bueno, el contexto del pasaje que estamos estudiando nos enseña que al final de los tiempos, dice Dios: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es decir, va a limpiar Dios la maldad y la inmundicia de Israel, que ciertamente, aún siendo el pueblo escogido por Dios para traernos una enorme, incomparable, indescriptible bendición de que es la palabra de Dios, fue escrita en el pueblo judío y por judíos, y traernos además al Salvador del mundo, aquel que, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de todos aquellos que querramos creer en él como el Salvador personal nuestro, aquel que nos justifica delante de Dios y que nos hace verdaderos hijos e hijas de Dios, pues Dios va a limpiar el espíritu de ese pueblo que ya ha sido rescatado del olvido y restaurado desde hace 76 años, ¿no? Porque, ¿cuántos? Algo así, 70 y tantos años, desde 1948 a la fecha, ¿no? Más de 70 años, una generación ya, cumpliéndose ya una generación. Recordemos que una generación, según el Salmo 90, es 70 años a 80 años los más fuertes. Así que estamos, dice, ¿no? Y Mateo 24 nos advierte que no pasará la generación que vea el cumplimiento de las señales que Jesús enseña, ocurrirían como anuncio de que Él está por volver. Esa generación está por terminar, y en esos días Dios derramará espíritu de oración sobre la casa de Israel. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. La salvación de Israel, que hasta hoy ya ha sido restaurado físicamente, como los huesos secos de ese valle lleno de huesos secos, ¿no? Los sobrevivientes de ese terrible holocausto que ocurriera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual mataron a 6 millones de judíos, ¿no? Esos huesos secos van a volver, dice el profeta Ezequiel. Tienes que leer Ezequiel 36, 37, 38 y 39, ¿no? Para entender el plan de Dios para Israel, cómo los rescataría y primero les devolvería a esos huesos secos, ¿no? Pondría sobre ellos tendones y músculos y piel, los restauraría físicamente, para luego soplar sobre ellos después, una generación después, espíritu de gracia y de oración, de tal manera
que abran sus ojos espirituales para reconocer a su verdadero Mesías, el único Dios verdadero, el Santo de Israel, el unigénito Hijo de Dios, Yeshua, Jesucristo, el Padre eterno, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el Dios fuerte, el Príncipe de paz. Todo eso se está cumpliendo delante de nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Les decía yo, al comenzar este estudio, que estamos viendo el cumplimiento de la profecía bíblica delante de nosotros, delante de nuestros ojos, con la destrucción de los enemigos de Dios, de esos pueblos terroristas, que los palestinos, ¿no? Que están, no todos los palestinos son terroristas, advierto, aclaro, ¿no? Porque hay buena gente también, buenas personas también en el pequeño país de Líbano, en Gaza, en Cisjordania. También hay buenas personas y hay creyentes, también algunos por allí. Pero están infiltrados con el odio satánico que Satanás, con el cual Satanás persigue a Israel tratando de destruirlo. El príncipe de Persia, Persia es Irán, sigue con el irrenunciable propósito de destruir al pueblo escogido de Dios si fuera posible. Pero es un absurdo pensar que Satanás pueda destruir al pueblo al cual Dios llamó para ser el pueblo en el cual Él mismo, Dios, el único Dios verdadero, habitaría poniendo su trono en Sión, en el monte de Sión, para vivir con los hombres. Esto es preciosísimo. El plan de Dios es vivir, poner su trono y vivir con los hombres, ¿no? De esto tendremos oportunidad de estudiarlo muy pronto también y ver el plan de Dios, ya la consumación del plan de Dios con la nueva Jerusalén, la ciudad celestial y el paraíso traído sobre la tierra. Porque recordemos en la oración del Padre Nuestro que nos enseña en el capítulo 6 de Mateo nuestro propio Señor Jesús. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Ellos eran testigos de que Jesús oraba todo el tiempo, pasaba horas interminables durante la noche orando al Padre, y ellos querían aprender a orar y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y entonces el Señor les dijo: cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, sino decid de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, tal como se hace en el cielo. Y lo demás, ¿no? El pan nuestro, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y líbranos de todo mal, de la tentación. Y a ti sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Esta preciosa oración que nos enseñó Jesucristo, que todos conocemos, dice: venga a nosotros tu reino. Nosotros, los herederos de Dios, no vamos a vivir en una nube, ¿no? Como espíritus tocando una arpa eternamente, flotando en un mundo etéreo. No. Vamos a ser resucitados y vamos a vivir sobre la tierra, porque Romanos 8 nos dice eso, ¿no? Que la tierra misma gime con dolores de angustia y de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros vamos a vivir sobre esta tierra que va a ser transformada en nuevos cielos y nueva tierra que durará por los siglos de los siglos eternamente. Este es el lugar del reino de Dios,
y Jesús es el eterno Rey de ese nuevo cielo y tierra que vamos a tener para siempre. Entonces, Israel reconocerá finalmente que Israel, que ya ha sido restaurado físicamente como una nación, que ya mora en su tierra, la tierra que Dios le dio como heredad perpetua, ¿no? Según Génesis, capítulo 15 de Génesis, a Abraham Dios le dio la tierra como heredad perpetua y los judíos ya viven en esa tierra. Aún están rodeados de enemigos, pero su restauración espiritual vendrá después. Y es eso lo que está por ocurrir, la restauración espiritual de Israel. De tal manera, fíjate este otro verso que te voy a compartir. Verso 13:8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. La gran tribulación. El derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que prefirió dar la espalda a Dios. Las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Qué terrible, ¿verdad? Que 2/3 partes del mundo, los impíos, aquellos que no quieren hacer cuentas con Dios, someterse a Dios, reconocer su pecaminosidad y pedir perdón y misericordia al Dios de los cielos, al juez de toda carne, serán cortados y se perderán. Y el otro tercio dice, mas la tercera parte quedará en la tierra, en ella. Verso 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, meteré en el fuego, la gran tribulación, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Wow. Él invocará mi nombre, ese pueblo que quede después de la gran tribulación. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Qué lindo. Y diré, pueblo mío, dirá Dios. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Te das cuenta por qué dije yo al comenzar que es este pasaje de Zacarías desde el 12, capítulo 12, hasta el 14, el último capítulo de su libro, es sobre el fin de los tiempos? Porque ciertamente estamos viendo acá el final de toda la historia. La gran tribulación, 2/3 partes del pueblo destruido, perdido, porque son impíos que no han querido reconocer al Dios de las Escrituras que está invocándonos de continuo, ¿no? Arrepentíos y venid a mí, que yo seré grande en misericordia, amplio en perdonar, y tendré misericordia de ti y te oiré, te limpiaré de todas tus inmundicias y te haré vestir nuevas ropas, nuevo calzado, pondré un anillo en tu dedo, un anillo que simboliza un pacto eterno de misericordia contigo y conmigo y con todos aquellos que querramos reconocer a nuestro Señor como nuestro Dios, a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para heredar el reino de Dios y ser ese pueblo que va a compartir la gloria por los siglos de los siglos y va a recibir vida eterna y una herencia inmarcesible, que quiere decir que no se destruye con el pasar del tiempo, un cuerpo que no enferma, que goza de juventud eterna, buena salud y vida por los siglos de los siglos, en la compañía de otros preciosos hermanitos que también han sabido reconocer y aceptar
esta revelación que Dios nos da de su plan perfecto para la humanidad, para aquellos que quieran ponerse a cuentas con Él y vivir a la luz de su palabra, para recibir ese glorioso reino, esa maravillosa herencia, esa vida eterna, y para lo más lindo de todo, tener a nuestro Jesucristo, nuestro Dios, como nuestro hermano mayor también, porque vamos a ser transformados a su propia imagen. Vamos a ser como Él después de que resucitó de los muertos, después de que cumplió esa promesa que está escrita en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, ¿no? Que luego de su sufrimiento recibiría la gran recompensa de tener un reino eterno y un montón de hermanitos menores, nosotros, ¿no? Preciosa promesa que está por cumplirse. Así que este pasaje que hoy terminamos y que yo te recomiendo leer cuidadosamente 1, 2, 3, todas las veces que sea necesario hasta que lo entiendas bien. Te va a tomar 20 minutos, 30 minutos leerlo. Capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías. Porque he aquí, dice capítulo 14, 1, el día de Jehová viene. Pon atención. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque dice Dios, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. En los próximos días, semanas, meses, o quién sabe, Dios quiere añadir unos poquitos años más. El día y la hora nadie lo sabe, yo no lo sé. Y aquel que pretenda saber cuándo será el día del regreso del Señor, te está mintiendo, porque ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Pero tenemos que aprender a reconocer. Nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo 24, comenzando el capítulo, dice, cuando ustedes ven que la higuera reverdece, y nosotros ahorita estamos en primavera acá en el Perú, precioso, lindo, clima perfecto, 17 grados centígrados, 18 grados centígrados, un sol hermosísimo, sin el calor terrible de enero, febrero y marzo. Dios santo, me encanta la primavera a mí, porque es hermosa, porque todo reverdece y porque hay calorcito que no nos castiga tanto, ¿no? Estamos en ese tiempo. Bueno, la higuera reverdece y esa señal nos indica que el verano está cerca. Y el Señor Jesús nos invita a saber reconocer que nosotros, que somos testigos de las señales que nos rodean por todo lado, ¿no? Pestes, rumores de guerras y terremotos y hambre, pestilencias y la ciencia que se aumenta y la migración de gente que se mueve de aquí para allá buscando otros lugares en donde vivir mejor. Todas esas señales que se cumplen delante de nosotros, señales en los cielos, ¿no? Todo eso que se está cumpliendo nos muestra, así como las hojas que reverdecen, la higuera, que el verano está cerca. Y dice Dios, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto se va a cumplir. Ya vemos en las Naciones Unidas, que bien podríamos llamar no unidas sino hundidas en un antisemitismo, en un odio hacia Israel. Algún día hablaremos de eso, de ese odio satánico contra Israel, ¿no? Vamos a ver que todas las naciones del mundo van a estar contra Israel. Y ese es el contexto del cumplimiento del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque 14:3 dice, quédate con este verso, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y el verso 4, 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día
sobre el monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si tú divides algo de oriente a occidente y luego de norte a sur, sabes lo que estás haciendo es una cruz. La cruz de Cristo. Los pies de quien se afirmarán sobre el monte de los Olivos. Y vendrá Jehová, dice verso 5, el final del verso 5, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¡Wow! 14:6, acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Y el final del verso 5, 14:5 dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. ¿Quiénes son todos sus santos? Aquellos que fueron arrebatados 7 años antes. Lo dije al comenzar este estudio, los muertos en Cristo resucitan primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17, 18, ¿no? Los muertos en Cristo resucitan y luego los que estemos vivos, si nos toca a nosotros, y es muy probable que nos toque, vamos a ser transformados también para luego ser arrebatados y recibir al Señor en las nubes e irnos con Él al cielo por esos 7 años que dura la gran tribulación. Al final de ese tiempo regresará Jesús, su pie partirá el monte de los Olivos en 2 y otra vez en 2, ¿no? Y regresará y con él nosotros, todos sus santos, los que creemos en esta palabra y que vamos a ser los herederos y los que vamos a reinar con él en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios va a regresar a su gloria primera, ¿no? Porque todas las cosas van a ser restauradas a su gloria y belleza perfecta del principio, cuando Dios creó, según Génesis capítulo 2 y capítulo 3, desde el 1, ¿no? 1, 2 y 3, los 3 primeros capítulos del Génesis nos muestra la creación de todo lo que existe y cómo Dios dice, cuando acaba, Dios dice que todo era bueno en gran manera. Pues esa gloria que la creación tuvo al principio va a ser restaurada al reino eterno de Jesucristo, que no tendrá fin, reino al cual Dios te invita hoy para tener parte en él. ¿Tú de cuál grupo eres? Hoy la decisión es tuya y hoy puede cambiar tu destino eterno, hoy mismo. Tú puedes pasar de esos 2/3 que se perderán y que van a ser destruidos a ese otro tercio que va a ser purificado como la plata y como el oro, para que Dios diga, pueblo mío. Y tú puedas decir, como yo también puedo decir ahora, que yo ya he recibido a Cristo hace muchísimos años, Dios mío, al único Dios verdadero, y aquel a quien Dios envió para nuestra salvación, a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el santo de Israel, ese varón perfecto que Isaías dice en el capítulo 9, será llamado el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. A su nombre sea gloria, imperio y potencia,
Bendito sea su nombre. Amén y amén. Y a ti, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Y abra tu mente y tu corazón para que tú seas un terreno fértil en el cual esta palabra germine y te conviertas tú, luego que el proceso de santificación tuya, personal, que el Espíritu Santo hará como Él prometió. Yo te guiaré a toda verdad, te recordaré la palabra y haré que vivas en la esperanza gloriosa de la vida eterna que Dios nos ha prometido dar. Tú te conviertas también en un árbol frondoso bajo la sombra del cual alguna otra persona pueda recibir consuelo y esperanza de que pronto todo este sufrimiento del mundo dejará de ser para comenzar otro mundo, otro reino eterno y glorioso con nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Bendiciones y Dios mediante te veo en una próxima oportunidad. Bendiciones.